Que eso nosotros los sexólogos insistimos en que cada uno es responsable de su propio placer. Cada uno es responsable de su propio placer, pero para eso hay que conocerse. Por eso también masturbarse achica la brecha orgásmica. Exactamente, eso es un muy buen dato concreto y que es muy importante y que lo hemos hablado un par de veces a las mujeres adultas, que obviamente no sé si es en las chicas más jóvenes, pero las adultas tenemos una diferencia en tiempos brutal. Y vos decís que eso nos ayuda en tiempos en llegar al orgasmo. Sí, pero igual yo soy de no medirnos, de no establecer metas, de no tener que... Porque si dejas de estar pendiente de cuánto tiempo tardás en llegar al orgasmo, seguramente lo vas a encontrar muchísimo más fácil. Polvo Podcast. Soy Julieta Kemble y desde mi lugar de aprendiz les doy la bienvenida a Polvo Podcast. Esta es una invitación a la reflexión. Nos hacemos preguntas y nos cuestionamos todo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy estamos con Pólvora con una gran amiga, Gaby Simeone. Vos sos psicóloga y sexóloga clínica. ¿Cómo estás? Tanto Muy bien, tiempo. Re contenta estoy otra vez acá y me encanta. Qué placer, estás hermosísima, te estaba diciendo, brillás. Y hoy vamos a hablar de un tema muy específico, pero me parece que nunca hablamos de la masturbación femenina. Muy ¿Vos estás de acuerdo? Muy especial. Sí. Vamos a hablar de eso que pasa cuando nos quedamos solas en la habitación y qué nos pasa a nosotras por dentro. Ok. Sí, yo soy una gran... soy bastante corta en ese aspecto. Como que no sé tanto. Quiero que me cuentes, en serio te lo digo. Es habitual no saber tanto y yo lo que quiero decir, porque por ahí este tema genera muchas expectativas, que no vamos a tener una charla de técnicas de autotoque, sino que lo que vamos a tener es una charla de cultura, sí, de cuerpo, de emociones, de libertad y de apropiarnos de nosotras mismas, porque no sé si sabes, Juli, que casi el 50% de las mujeres en nuestro país sienten culpa y vergüenza de hablar de masturbación. Por eso nosotros los sexólogos insistimos en que cada uno es responsable de su propio placer. Cada uno es responsable de su propio placer, pero para eso hay que conocerse. Por eso también masturbarse achica la brecha orgásmica. Exactamente, eso es un muy buen dato concreto y que es muy importante y que lo hemos hablado un par de veces a las mujeres adultas, que obviamente no sé si es en las chicas más jóvenes, pero las adultas tenemos una diferencia en tiempos brutal. Y vos decís que eso nos ayuda en tiempos en llegar al orgasmo. Sí, pero igual yo soy de no medirnos, de no establecer metas, de no tener que... Porque si dejas de estar pendiente de cuánto tiempo tardás en llegar al orgasmo, seguramente lo vas a encontrar muchísimo más fácil. Polvo Podcast. Soy Julieta Kemble y desde mi lugar de aprendiz les doy la bienvenida a Polvo Podcast. Esta es una invitación a la reflexión. Nos hacemos preguntas y nos cuestionamos todo. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Gracias por acompañarnos. Bueno, hoy estamos con Pólvora con una gran amiga, Gaby Simeone. Vos sos psicóloga y sexóloga clínica. ¿Cómo estás? Tanto Muy bien, tiempo. Re contenta estoy otra vez acá y me encanta. Qué placer, estás hermosísima, te estaba diciendo, brillás. Y hoy vamos a hablar de un tema muy específico, pero me parece que nunca hablamos de la masturbación femenina. ¿Vos estás de acuerdo? Muy especial. Sí. Vamos a hablar de eso que pasa cuando nos quedamos solas en la habitación y qué nos pasa a nosotras por dentro.
Ok. Sí, yo soy una gran... soy bastante corta en ese aspecto. Como que no sé tanto. Quiero que me cuentes. Es En serio te lo digo. habitual no saber tanto y yo lo que quiero decir, porque por ahí este tema genera muchas expectativas, que no vamos a tener una charla de técnicas de autotoque, sino que lo que vamos a tener es una charla de cultura, sí, de cuerpo, de emociones, de libertad y de apropiarnos de nosotras mismas, porque no sé si sabes, Juli, que casi el 50% de las mujeres en nuestro país sienten culpa y vergüenza de hablar de masturbación. Sí, entiendo, eso sí lo puedo comprender. Muchísimas no lo hacen y si lo hacen sienten vergüenza de contarlo. Okay. Cuando la masturbación masculina es común, es algo esperable, sí, es algo que sí ocurre, que se da por hecho. O sea que vos decís que hoy en día sí, la masturbación femenina sigue siendo, estando en un espacio de tabú en relación a la masculina. Y eso tiene que ver con un montón de cosas que no se reducen solamente a tocarse. Con un montón de cosas. Sí, sí. La masturbación femenina es invisibilizada. No está dentro de la educación sexual. No está dentro de la educación sexual. ¿Quién nos dice que hay que tocarse? ¿Nos valida tocarnos? Bueno, pero tampoco está, pero vos decís que en la masculina está validado, pero digo, no es que te lo dan en clase de educación sexual. Yo tengo mis grandes dudas hoy qué está pasando dentro de la educación sexual, pero está más validado cuando se habla de masturbación y se dice, a los niños le decimos no le decimos no te toques, sino tócate en privado. Generalmente nos referimos a los varones. Cuando hablamos de masturbación, generalmente hablamos de los varones. Bueno, pero sin embargo, convengamos, Gaby, que está se habla mucho más ahora por las redes, se muestra, por supuesto que sí, por suerte, pero traemos un bagaje, que es lo que yo te decía que vamos a hablar, que no es tocarse nada más, que ese bagaje nos deja en el lugar donde estamos hoy, ¿no? Sí. Entonces, bueno, de todo eso tenemos que hablar. Muchas de las mujeres no identifican su anatomía. No conocen su vulva, decís. Para empezar, no se diferencia en muchísimos casos vulva de vagina. Es lo primero que hay que decir. Vulva no es lo mismo que vagina. Acá yo traje uno de los peluches con los que yo trabajo. Vulva es todo y vagina es, aquí no veo, es este orificio. El orificio. Sí, por donde en las relaciones sexuales se introduce el pene para quienes nos están escuchando y no nos están viendo. O el vibrador en este caso si queremos hablar de masturbación. Sí, exacto. El dildo, digamos, porque vibrador puede ser balita que nos introduce. Totalmente. El dildo es el que sí. Perfecto. Yo haría un ejercicio, me encantaría. Dale. Para las personas que nos están escuchando. Me divierte. Primero les preguntaría, ¿te masturbas? ¿No? A las mujeres. Bueno, te contesto, no, muy poco. Bien. Después, ¿desde cuándo? Hace muy poco. Bien. Hace muy poco. ¿Te validás eso? ¿Lo contás? No. ¿Alguien te lo enseñó? ¿Quién te lo validó? ¿Tu mamá, amigas, pareja? ¿Quién? Nadie, ¿De nadie. dónde? ¿Vos sola? No. Y claro, ¿vos sola? ¿Dónde aprendo? Esa pregunta me gustaría que cada persona que nos está escuchando, cada mujer, porque los hombres tenemos claro que obvio, se cada lo mujer. revalidan. Sí. Que cada mujer que nos está escuchando se haga esas mismas preguntas, porque si muchas de esas respuestas tienen que ver con el no, es un inicio para empezar a abrirse, son puertitas que se van abriendo. Pero ahí justo hiciste la pregunta, ¿cómo aprendiste? ¿Qué sé yo no sé, por ejemplo, digo, qué sé yo, hay muchas mujeres que yo he escuchado que de chiquitas se frotaban contra el sillón o contra el almohadón y bueno, eso era. Pero uno tiene como la idea de la masturbación o es algo
más armamentoso, ¿viste? Pero Como- tiene que llegar un momento en que identifiques eso con el placer autoerótico, porque cuando sos chiquitita haces eso, lo disfrutás, te gusta y Claro. puede ser que hasta lo hagas delante de Claro, todo el y mundo, también hasta que te digo, alguien anda te con diga, la- eche, no hagas Claro. eso. Pero, o sea, cuando vos llegás a entender eso es cuando aparece la vergüenza, la culpa, de la cual estamos recontraimpregnadas. Sí, sí, y claramente. tenemos una historia que nos lleva a ese lugar. Ujú. Ahora vamos con la historia. Pero el otro ejercicio, que es cuando yo mostraba en mi comunidad de Instagram, le Sí, bautizaron Sara. Ah, a tiene esta- nombre. tiene Sara. nombre, Sara, le pusieron Sara. Bueno, Bueno, después de ni idea. muchas vueltas Dale, salió Sara, Sara. sí. Bueno, cuando yo mostraba a Sara, Sí. pensaba, ¿no? Que también las que tienen la posibilidad de cortar 2 segunditos con lo que están haciendo, Sí. la que está manejando, por favor, no. No, claro. eh, Ya sé lo que vas a decir, a ver, que dale. intente dibujar. Ah, dibujarse la dibujar la su conchita. vulva, Claro, a mí me gusta sí. decir concha, pero está Bueno, bien, pero, yo te entiendo. ¿Suena es una de las despectivo? cosas que no hay que hacer. No, ¿Por qué? pero te explico por qué. Porque Decime. es un eufemismo y tiene que ver con no poder nombrar lo que debemos nombrar. Pero ¿por qué concha no es un nombre? Porque es un eufemismo, porque se llama vulva. Porque es parte Qué de interesante esa esto. vergüenza de no poder nombrar las cosas por su nombre. Ok, y es parte te lo de... retomo, te estoy reescuchando. Claro, y es uno de estos motivos de todos los ítems, digamos, de por qué la masturbación femenina es invisibilizada, silenciada, ridiculizada. No me hace llevar en algún punto. llevar a pensar algo porque en realidad forma parte también de un insulto de la concha de tu madre. Claro, sí, bueno, digo, ¿por qué? pero también es esto de no poder nombrar. ¿Por qué no podemos nombrar? Si se llama vulva. ¿Por Sí, qué pero- concha, sí, pochocha, sí. pochola, chucha, cachucha? O sea, hay un montón de Sí, nombres, pero sí. se llama vulva. No, a mí la palabra concha me parece recontra direccional y recontra como al punto. No me parece como, ay, la pipí, la titi, la pipi, cookie, Claro, titi. bueno, pero- No, pero está bien lo que decís. Tiene un nombre anatómico. Pero cuando uno intenta llevar a las mujeres que les cuesta mucho vincularse con esto, lo Sí. que hace es ayudarlas a nombrar. Correcto. Y cuando uno ayuda a nombrar las cosas por su nombre. Sí, 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 y por está su nombre bien. no es el eufemismo. Pero claro, yo soy una persona que casi nunca utilizo eufemismos, ni soy absolutamente nada vergonzosa, y sin embargo me gusta la palabra, inclusive me parece cortante, pero Igual no significa que no igualmente- le puedas decir como No, vos le querés pero yo te decir, estoy pero- escuchando muy bien, y igualmente puede llegar a ser que inclusive con todo esto que yo te estoy diciendo, utilice ese término como para cancherear el tema. ¿Entendés lo que te quiero decir? Lo tengo incorporado, ¿entendés? Pero Mirá lo qué retomo. empoderada que soy que digo concha. No, como decís? que no, como que toda la vida, nunca fui muy digo, concha y digo pija. O sea, Sí. ¿entendés? Y es pene y vulva. Claro. Pero no me resultan eufemismos. Me resultan Claro. bastante fuertes las dos palabras. Pero lo son. Pero son eufemismos. Es lo Claro. que te estoy diciendo, por eso te lo estoy recontratomando, ¿eh? Claro, Me parece sí, muy sí, interesante. sí, Bueno, sí. y entonces, Bueno, mi que se la propuesta dibujen. es que la dibujen y que después se tomen el ratito de googlear una ok, vulva y que miren, sí. hay dibujitos muy simples, Sí. simplemente Y espejito, para espejito, ver. ¿no? Eso también sería otra interesante, que depende en qué circunstancias y en qué momento estén, no las voy a mandar a que se vayan a ver en el No, espejo, que en pero su es algo casa, que en el baño. hacemos sí, con los pacientes siempre, y tratamos de amigarlas a través de la rutina del cuidado diario, ¿no? De que se laven con una espuma íntima, Muy porque bueno la eso. vulva no se lava con el jabón que se lava. Dice que cuando uno se hidrata la cara y uno se tiene que Totalmente. hidratar la vulva. Y lo Totalmente. digo con nombre y apellido. Sí. Totalmente, cuando uno Sí. se baña tiene que tener un producto específico para la higiene de la vulva, y cuando te terminas de bañar, así como te encremas el cuerpo, te haces la rutina de tu cara, te pones el gel hidratante y lubricante para la vulva, para cuidar tu vulva. En ese proceso te podés reconocer y aprovechás y utilizas el espejito y te miras. Lo que hacemos muchas veces dentro de tratamientos es hacer que dibujen la vulva así de cómo imaginan su vulva, Ujú. y después de mirar la vulva 15 días más o menos, Sí. volver a dibujarla. Ah, mirá. Nosotros trabajamos con el antes y el después y es imponente. ¿En serio? Es increíble la diferencia, todo lo que aparece en ese dibujo de 15 días después es increíble.
Es increíble. Igual yo te voy a llevar a que me expliques, porque puede ser que alguien se la conozca, se vea, se depile, se mire, se la tenga incorporada a su anatomía y se la cuide, se ponga. Y sin embargo, cuando llega a esa situación, no le encuentra la vuelta, o decís, uy, ¿qué me gustará o qué no me gustará? O uso esto, me compro estos vibradores, y no me gustan, me resultan, no sé. Bueno, pero ahí es por esa idea que tenemos de que tocarnos es sucio, tocarnos está mal, y tenemos esa sensación. A veces es hasta con las fantasías, porque hay una historia que tiene que ver con el placer femenino, ¿no? Desde la Edad Media, cuando la mujer encontraba placer en lo autoerótico, se la quemaba en la hoguera por bruja. Si seguimos avanzando, voy a tratar de resumir, porque si no, paso por paso nos llevaría todo el podcast. En la época de la histeria, la mujer... Eso me parece genial, ese cuento, porque te lo muestran las fotos. Déjame contarlo a mí, porque es... No, pero contarlo juntas, digo, a ver si es lo mismo. Que iban al médico cuando estaban muy sacadas o muy nerviosas, vaya a saber por qué razón lógica, que tenía que ver seguramente con su cuestión hormonal, se la llevaba al médico y el médico las masturbaba en realidad. Exacto. ¿Es así? Vos fíjate, totalmente. Sí. Histeria, digo, ¿no? Cualquier cuestión que tenía que ver con los humores. Sí, se la ponía, había como si fuera una camilla ginecológica, y el médico le hacía el masaje pélvico, se llamaba así, masaje pélvico, que en realidad hoy sabemos que la masturbaba, y a lo que llegaba era un orgasmo, y las relajaba. Pero vos fijate como está bien. Nosotras, digo, armándome en lugar de todas las mujeres, no éramos dueñas de ese placer, era un hombre el que le hacía el masaje pélvico, no era que ella misma se podía tocar. Eso sí que todavía sigue, ¿eh? En el sentido de cuando tenés relaciones o algo, o hay las mujeres que están solas y de golpe, ay, ¿y cómo la pasaste? ¿Te la pasás? Ay, la verdad que no me hizo acabar. Yo escucho eso todavía. Por eso nosotros, los sexólogos, insistimos en que cada uno es responsable de su propio placer. Cada uno es responsable de su propio placer, pero para eso hay que conocerse. Por eso también masturbarse achica la brecha orgásmica. Exactamente, eso es un muy buen dato concreto y que es muy importante y que lo hemos hablado un par de veces. A las mujeres adultas, que obviamente, no sé si es en las chicas más jóvenes, pero las adultas tenemos una diferencia en tiempos brutal. Y vos decís que eso nos ayuda en tiempos en llegar al orgasmo. Sí, pero igual yo soy de no medirnos, de no establecer metas, de no tener que... Porque si dejas de estar pendiente de cuánto tiempo tardás en llegar al orgasmo, seguramente lo vas a encontrar muchísimo más fácil. No, si no estás pendiente del orgasmo directamente. Uno tiene que tratar de arrojarse y entregarse al placer, al viaje de los sentidos, a lo sensorial. Una vez que uno hace eso, pero sí es cierto que la experiencia autoerótica te va a llevar a autoconocerte, explorándote te conoces, y explorándote encontrás el lenguaje también, porque es el lenguaje que te va a permitir explicarle al otro. Ahí está, ahí quería ir yo para una cuestión bien como práctica y concreta. Cada mujer debe tener, no lo sé, vos lo sabés, debe tener ciertas formas de tocarse la vulva de determinada manera, o varias, no necesariamente tiene que ser una. Sería ideal que sean varias, ¿eh? Claro. Por una cuestión de salud sexual sería ideal que sean varias. Sí. Bueno, a veces no se puede, no se logre, pero sería genial que sean varias, porque por una cuestión de método, cuando uno fija el método, después termina condicionado y solo puede llegar al orgasmo de esa manera y es pasa, condicional. Sí, pasa. Claro que pasa. Lo sé porque por eso digo que sería miedo. ideal. Bueno, si eso pasa, hay que no fijarse en eso y probar otras formas relajado, aunque no, porque además si en un encuentro autoerótico o con otra persona no se llega al orgasmo, no pasa nada. No, el problema es cuando no se llega nunca al orgasmo, que también pasa por eso. Pero digo, si en un encuentro, en 2 o en 3,
no se llega, no pasa nada. No, No claramente. pasa nada. Por eso, entonces, probemos, exploremos juntos y exploremos en pareja. Y también hay algo que no pasa nada. Si nos masturbamos en pareja, no pasa nada. Eso No, también es es algo otra que- cuestión. Y es uno de los mitos. ¿Cómo me voy a masturbar si estoy en pareja? ¿Cómo Bueno, me... es bastante recomendable, digo, en Con la cuanto a pareja, digo, en un mismo encuentro, Sí, que los sí. dos se masturben, Sí. o que las personas se masturben teniendo pareja. Es, No, claro, entiendo. yo son dos pregunto, a escenarios veces distintos. es una pregunta de rutina en una entrevista de consulta sexológica, ¿no? Hay varias preguntas que son de rutina: frecuencia de relaciones sexuales, frecuencia masturbatoria, no. Estoy con... Claro, sí, típico. Los hombres también contestan así como medio Pero que son unos y la miran a la Pero a la porque mujer, son ¿no? unos Tipo, chantas, mentirosos. Bueno, pero- Claro, para no quedar mal. Sí. y lamentablemente, yo tengo que decir, en un 70% de las consultas las mujeres no se masturban. Ah, hoy en día. No se masturban. ¿De qué edades, por ejemplo? De diría? todas las Ah, edades. ¿en serio? De todas las edades. pensé Sí, es que la- distinto. yo pensé que Puede las ser que chicas sí. chicas jovencitas no se masturban y pueden ser que mujeres grandes. Hay un cambio en la vida sexual de los más 50 bastante importante, ¿eh? Hay una diferencia en si están en pareja o si están casados o si no están casados, eso también. A ver, ¿qué? ¿Qué es que si están separados, por ejemplo? Sí, solos? sí. Hay una apertura a la Hay una sexualidad apertura. muchísima más grande en los que están separados que en los que vienen en matrimonios de hace mucho tiempo. Pero ojo que hay mucha gente joven, ¿Qué no? que muchas chicas jovencitas que no se masturban y que después las veo de manera individual y tengo muchísimo problema con esto de siento culpa, siento vergüenza, siento asco. Siento asco, sí, claro. Con mis genitales. Es terrible y esto es la cultura que traemos Sí, arriba. claramente. El cuerpo de la mujer es como que culturalmente es un cuerpo para otros. Es un cuerpo para la maternidad, es un cuerpo para la mirada de otro, es un cuerpo para el servicio de otro. Entonces, apropiarse del cuerpo, que una mujer se apropie de su deseo, es hasta peligroso, es como subversivo. Sí, sí. Entonces, es históricamente, la mujer que era deseante era peligrosa. Peligrosa, sí, Peligrosa. claramente. Sí, Por sí, eso, porque apropiarse tiene mucho de- poder. Por eso, es peligrosa. porque tiene poder, Tiene mucho totalmente. poder. Contame una cosa, a mí me parece muy importante explicar, se habla del clítoris, a ver. Acá tenemos Ahí el está. clítoris. El clítoris. El clítoris claro. no es este Ahí botoncito va. ahí porque explicamos lo que Sí, vulva no era lo sí, mismo que vagina. Y clítoris, que es súper importante, que no es este botoncito nada más, sino que continúa Todo. acá, esto es adentro, con estas ramificaciones. Que van por el costado de los labios. Claro, y porque abajo. acá, bueno, yo no tengo nada finito, lo dejé del otro lado. No importa. Esto es la Pero se ve la abertura perfecto, vaginal. obvio. Y entonces, en la penetración, con un dildo Sí, o con el pene, sí. cuando que se erecta también, ¿no? Con la excitación, se pueden rozar estos bulbos. Esa parte de lo... Exacto, de lo- también puede llegar a ser bastante estimulante el tocar esto. Pero este botoncito acá, tiene más de 8.000 terminaciones nerviosas, más que el glande del pene. Eso es maravilloso. Y esto no entonces, tiene claro. ninguna función porque nosotras se nos asoció siempre la sexualidad con lo reproductivo y no tiene función reproductiva. Es el único órgano del cuerpo humano que sirve solamente para el placer. Y así todo, este Es el gran órgano enemigo, claro, sí. no apareció por años, Tiene nada, siglos, tiene- en los manuales No existe. de no. medicina. ¿Pero por qué? Porque lo hacían los hombres. Bueno, pues es que yo me acuerdo de algo que salió en la última charla que tuvimos, A ver. que hablábamos de deseo y del desencuentro entre hombres y mujeres, y que vos me hiciste una pregunta. Pero entonces, los hombres, está toda la responsabilidad del lado de los hombres, porque no hacen lo que la mujer espera que haga, lo que necesita para que la mujer la encienda, Ajá. ¿no? Y esto Mira. que hablamos hoy también tiene mucho que ver con eso, porque
con mujeres que no se tocan y no saben lo que quieren, porque no saben lo que les gusta, hay algo importante. La historia de la respuesta sexual también es larga. Vamos en principio a Master y Johnson, que hablaban de una respuesta sexual lineal: deseo, excitación, meseta, orgasmo, resolución, tiquiti, que representa más que nada la respuesta sexual masculina. Si lo leemos fácil, primero deseo, me excito, Sí, tengo un orgasmo, pum, ya está. Sí, ¿no? claro, El hombre, claro. veo algo, La mujer no es me así. excito, Sí. erecto con esto de sangre, Sí, nada. voy, tuki tuki, Ya tengo- está. ya, listo. Sí. Nosotras somos más complejas y Con vino todo. Bason a hablar un poco más de lo que es la respuesta sexual femenina, que es circular, significa que no es lineal y que esas etapas no se dan así, No. que no tienen un orden y que además la mujer puede tener un estado neutro y el deseo aparecer después, con la intimidad, con lo relacional, con lo vincular. Con lo vincular. Pero ¿qué pasa? Hay mujeres que pueden no haber sentido deseo nunca y que dicen, bueno, a mí no me gusta el sexo. No es que no les gusta el sexo, es que tal vez nunca vivieron una experiencia sexual que fue diseñada para ellas. Sí, satisfactoria. Porque nunca Claro. experimentaron placer. Entonces, ¿quién puede desear si nunca sintió placer? Sí, claro. Entonces volvemos, ¿la responsabilidad es del hombre? No, es compartida. Porque tiene que haber mujeres que se abran a lo autoerótico, a conocer, que puedan atravesar todas estas barreras de la cultura Sí, para sí. poder animarse Que y están enfrentar a aceptarlas vivir y su seguir. deseo y conocerse, aprender ese lenguaje de su propio territorio, porque a nosotros nos enseñaron que ese placer nos lo tenía que venir a mostrar el otro. Claro. A nosotros nos Pero enseñaron después- a hacernos valer. Está muy bueno lo que vos Hacétela dijiste difícil. del tema del cuerpo de la mujer. El cuerpo de la mujer siempre estuvo al servicio de los otros, nunca al servicio de nosotras mismas. ¿Pero qué te O sea, enseñaron eso de es chiquita, todo. Juli? Hacete desear. Sí, Hacétela es difícil. hermoso eso. Hacétela difícil. Exacto, es tal cual. Pero está en el otro el deseo. ¿Y yo cuando elijo? El otro me desea. Hacete desear. Sí. Me desea el Tal otro. ¿Y cual. mi deseo? Ajá. Todavía está eso, mucho. Sí, pero claro. ¿Y Claro. mi deseo? ¿Y yo cuando elijo? ¿Cuándo elijo yo? ¿Yo qué deseo? Ahí seguimos como pasivas. Sí. Y el otro me viene a Esperamos. buscar. Mi territorio no debe ser virgen. Debe ser explorado, por mí. Explorado. Y yo le voy a aceptado. explicar al otro de qué se trata. Yo le voy a dar al otro mi mapa. Sí. Y El vos otro decís no que- puede venir a recorrer mi territorio virgen. Yo se lo tengo que mostrar. Y vos decís que el hombre está dispuesto a escuchar. Bueno, ahí viene la segunda parte. Tiene que haber mujeres Mm, que exploren su territorio, Mm. que el territorio no sea virgen, para poder darle al hombre el lenguaje para que lo conozca. Y tiene que haber hombres dispuestos a encarar otro tipo de deseo más emocional y más relacional y no tan lineal. Y esta era la parte que hablábamos en la otra charla. Tiene que haber hombres que puedan entender eso. Entonces, esta es la responsabilidad del hombre, entender que no hay una única sexualidad como lo que vivimos hasta Pero ahora. lo No es hablaba- la sexualidad masculina. No, y lo hay hablaba, dos. lo hablaba en otra charla, que importante que si todas las mujeres nos ponemos en este estado de, no quiero poner la palabra demanda, en este estado de claridad y decir, mira, yo me merezco esto, yo quiero esto, a mí me gusta de tal manera, si todas venimos con ese acercamiento al hombre, no le va a quedar mucha salida al hombre, pero bueno, tiene que ser algo que se empiece por las que están más abiertas y después las otras aprenderán y ya dentro de unos años quizás todas las mujeres la tengan muy muy clara y se acerquen a un hombre. ¿Cuántos años dijiste? No sé. No sé. ¿Qué sé Va a yo? ser muy difícil porque además de eso, estamos atravesando históricamente otras cosas que tienen que ver con la digitalización del amor y la era del fast y un montón de cosas que es contrario. no le dan tiempo a la seducción No. y no le dan tiempo a conocer al otro y entonces todo rápido y si vos te tardás 2 minutos sos una histérica y para conocer y hace falta tiempo.
vos seguís sintiendo que en tus consultas hay así como esta como, no te diría maltrato, pero esta cosa del hombre de no querer quizás acompañar eso. Hay de todo. Sí, es muy difícil. Es o sea, difícil. los hombres que sí tienen ganas son los que hace mucho que están en... Mira, hay dos tipos de hombres que veo que tienen ganas. Los que están hace mucho en pareja y se les prende fuego el rancho. Claro. Y hombres con disfunciones que están solos, entonces les cuesta establecer el vínculo por ansiedad sexual, entonces quieren mantener una relación porque se sienten ya como más seguros en una relación, entonces es como que son hombres como más deconstruidos, pero después todo está... Y así nos perdemos. En esa nos estamos perdiendo todas. Así nos vamos a extinguir. Sí, nos vamos a extinguir y se va a extinguir el placer, que es parte de para lo que estamos vivos. Lo que pasa es que, exacto, el placer no es indecente, el placer es urgente porque nos está comiendo la violencia y la agresión. Y el placer y lo vincular es lo único que puede contra eso. Es lo único. Y el amor. El amor como motor, tiene que ver ¿no? con eso, Claro tiene que ver con eso. El amor, lo vincular, disfrute. El placer, es lo que puede contra eso. Por eso digo, el placer no es indecente, es urgente. Es urgente, el placer es urgente para las mujeres. Bueno, sí. Gaby, muchísimas gracias. Me quedo con esta frase tuya que el placer es urgente. Es maravilloso. Y el placer de la mujer es urgentísimo. Sí. Sí, bueno, me parece que la mujer tiene una cuenta pendiente con ellas mismas, con ella misma en las páginas de la historia, ¿no? Con su propio deseo. Y bueno, vamos a escribirlo. Y vamos a escribirlo, vamos a seguir intentando desde este espacio, desde el tuyo, desde todo, que cada vez sean las mujeres que tengan menos vergüenza, menos culpa y más ganas de tomar el control de su vida. Yo creo que la masturbación es un acto de soberanía, porque es plantar la bandera sobre nuestro propio territorio, y así hay que tomarlo. Maravilloso. Gracias, Gaby. Gracias a vos. Un placer estar acá con vos. Igualmente.